sabe cómo, no sabe cómo. Che, ¿está conectado? Lo tenemos, mira, hablando sobre la judicialización de la política. Ni más ni menos conectado el señor Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes, como siempre. Buen día, Guillermo. Guillermo, estábamos repasando un poco la noticia, bueno, sobre efectivamente la condena que te propinaron por el caso del INDEC, ¿fue? Fue por el caso del INDEC, que es una condena interesante, porque ahí había 3 delitos. Un delito de abuso de autoridad, que bueno, un delito de destrucción de documentos públicos, que son papel picado, que es papel picado, que obviamente en un instituto como el INDEC todos los días se sacan bolsas de papel. Y después falsedad ideológica, que era haber truchado los números. Sí. En los 2 primeros soy culpable, en el último soy inocente. Qué loco, porque los portales todos, justamente no quería decirlo así, porque los portales todos te hablan, el titular es por la falsificación de los números del INDEC, y es la única causa en la que te absolvieron. Bueno, lo que los portales digan es un tema de los portales. La realidad es que de los 3 delitos, el más relevante, el que tiene la pena más importante, por eso te dieron 3 años en suspenso. Claro. De falsedad ideológica son como 10 años. Por eso ahí hay no pueden, bueno, ellos construyen la noticia como les parezca. Y yo en eso no me enojo. Bien. No me enojo, ni creo que la política esté judicializada. Okay. Yo creo que ese es un error, porque no hay judicialización de la política en el fuero federal. En el fuero federal lo que hay es una vocación de poder. Para eso es el fuero federal. La justicia son muchos fueros, muchísimos fueros. Y si yo no creo en la justicia, tengo un problema cuando me vienen los cheques rechazados. Tengo un problema cuando te separás y tenés una mala relación con tu pareja, que pasa con los pibes y con los bienes. Tenemos un problema cuando echan a un trabajador. Tiene que agarrar un hacha y pegársela al patrón, no puede ser. Hay un error garrafal cuando confundimos el fuero federal con la justicia. Bien. Es solamente el fuero federal. Entonces lo que podemos decir es que el fuero federal funciona desde la lógica del poder. Sí, estamos de acuerdo, pero no es la justicia, es el fuero federal. Para eso fuimos gobierno 12 años, más 4 años de Alberto. Ahora, la ignorancia no da derecho. Si los mismos jueces del fuero federal que vos designaste son los que te condenan, tenés que mirar para adentro. No echarle la culpa a la justicia, porque dejás a la sociedad indemne, sin defensa. Es muy grave dejar a la sociedad sin justicia. Vuelve el Estado de Derecho y vuelve el Estado de violencia, y de ese Estado no se vuelve. No se vuelve del Estado de violencia, muchachos, es muy difícil. Guillermo, cuando uno dice, sí. Cuando dicen alegremente, el periodista te está matando, y yo me quedo mirándolo y tardo en reaccionar, porque a mí matar es matar. Guille, no te muevas, te estamos perdiendo. Son 50. Y de matar. Ahí estamos. Bueno, es un tema de la señal, no tengo más. Sí. Pero Sí. no sé si se escuchó lo que dije. Se entendió. Guillermo, estábamos hablando acá, ¿no? El tema de la judicialización de la política, justamente. Y ¿cómo afecta esto a tu campaña? No, nosotros somos de proyecto colectivo, no somos de proyectos individuales. Yo soy de una generación que a los referentes los mataban y que terminaba la política, entonces. Pero cuando te digo matar, es matar, no que un periodista hablaba pestes de él. Eso no tiene ninguna importancia. En todo caso hay que reeducar, hay que decir las cosas como son, hay que pelearse. Pero no hay que no hay que prostituir las palabras. No hay que prostituir las palabras, porque después se pierde la dimensión. E insisto que el fuero federal no es la justicia, es un fuero de la justicia,
el más importante para la política, el menos importante para la sociedad. El menos importante para la sociedad. Y es el más importante para la política de los funcionarios federales. Porque si son funcionarios provinciales o municipales, no es el fuero federal, ¿eh? Entonces, cuando dicen que el fuero federal es la justicia, hacen un lío bárbaro. Por eso yo les pido encarecidamente que separemos los temas. Ese fue un error muy importante que se cometió. Muy importante. La política no está judicializada. Lo que hay un fuero en la justicia, que es el fuero federal, que es un fuero muy vinculado al poder político. Pero está claro que en este siglo, los que más estuvimos en el gobierno, no fueron ellos, los que más posibilidades tuvimos de designar jueces vinculados al poder político, que para eso es el fuero federal, fuimos nosotros. O sea, le hace Ahora, falta si vos lo dejabas en mano de Alberto, vos lo que tenés que decir es qué macana que hicimos, no dejando las cosas claras, pero no echándole la culpa a la justicia. No está bien. Nosotros tuvimos esa posibilidad y la desaprovechamos. Bueno, listo, mala suerte. Sí, hace falta una Pero autocrítica. no le echemos la culpa a otros porque no está bien. Bien. Clarísimo, No está bien. Guillermo. Guillermo, ¿cómo sigue la causa ahora? La causa se va a apelar en la Corte. Esa apelación en la Corte no se tramitará por los canales que corresponde y obviamente tenemos una serie de inconvenientes en el caso, y depende cómo salga, ficha limpia. Claro. Depende cómo salga. Y nada más, ficha limpia si sale es dentro de los espacios democráticos, va a ser votada por las mayorías. Está mal esa ley, hay que ver si es constitucional. Si no es constitucional, lo dirá un juez, el juez precisamente federal, el que tiene la facultad para decir que esa ley no es constitucional, es el juez con competencia electoral, que es federal. Claro. Por eso le digo, hacen unos líos grandes. El juez federal es el que tiene que decir si la ley eso no es constitucional. Y finalmente opinará la Corte sobre eso. Pero no tiene sentido mancillar la justicia por hechos individuales y que todavía falta opinar. Tiene que opinar todavía. Porque ¿qué va a hacer Cristina? Se va a presentar en La Plata diciendo esta ley no es constitucional, vulnera mis derechos. Y el juez va a tener que decir, declaro inconstitucional, porque vulnera las convenciones, etcétera, los derechos humanos, la capacidad de ser elegido y elegir. Vos imaginate que Trump estaba casi al borde de la condena cuando fue elegido presidente. Claro. Y no hay ningún inconveniente. ¿Qué problema hubo? Entonces, en Estados Unidos está permitido elegir y ser elegido, incluso estando en la cárcel. Bueno, acá hacen otro esquema. Perfecto, hacen otro esquema, pero hay que ver si no vulnera los derechos. Y un juez federal es el que tiene que opinar. Si el juez federal le da la razón a Cristina y dice que es inconstitucional y la habilita, porque es el juez federal el que la habilita, ¿eh? Sí. ¿Vamos a seguir diciendo la judicialización de la política? Y bueno. Y bueno, pero entonces todos tenemos la responsabilidad de jugar al ajedrez, por lo menos mirando 4 jugadas adelante. Clarísimo. Por lo menos. No te pido 10 jugadas, pero por lo menos 4 jugadas adelante. Clarísimo, Cuando Guillermo. se hablan de estos temas, cuando se hablan de estos temas. Así que yo estoy tranquilo en este aspecto
Pero a su vez, si somos de proyectos colectivos, hay un caso típico que es el de Misiones. Bergoglio impulsó un obispo que confrontó contra el gobernador de aquel momento por la reelección. Con Rovira. Ganó Bergoglio. No hubo reelección. Nunca fue más feliz el que acaba de mencionar el colega. Porque vos vas a Misiones y él es el que empezó a demostrar que la conducción de la política se puede hacer sin cargos, que no es necesario los cargos para conducir. Otro ejemplo extremo es este Chiquito Caputo. Claro. Sí. Pero vos no precisás los cargos. La política no necesita de cargos. La política necesita de proyectos y de discursos creíbles. No de cargo. Perón fue conducción durante 18 años desde Puerta de Hierro. No tenía ningún cargo, más que el que le daba al pueblo, como líder de la causa. Y condujo durante 18 años la causa sin ningún cargo. Es extraordinario lo que puede pasar, que empiecen a conducir los que no tienen cargo. Que no sea imprescindible tener un cargo para conducir. Es fantástico. Nos vamos a encontrar en un lugar en la política que hace rato que no estamos. Así que cuidado con eso, que no hay mal que por bien no venga. ¿Por qué conduce tal persona? No, porque tiene la lapicera y tiene las cajas. No, si no tiene nada, mirá, ni lapicera ni caja. Solo tiene la representatividad que le dan las bases. Extraordinario. Eva es la guía espiritual de la Argentina y hace 70 años que se murió y sigue siendo la guía espiritual, que es más importante que cualquier conducción material. Más importante. Bueno, así que no hay mal que por bien no venga. Tranquila. Un beso grande, chicos. Gracias, Guillermo. Chao, Te Guillermo. mandamos un saludo. Chao. Clarísimo, Guillermo Moreno, quien fue condenado en el día de ayer, confirmada su condena, bueno, dijo que va a apelar a la Corte Suprema y pide que aclaremos los tantos. Sí, Hay que decir una cosa, Rovira tiene los tres poderes del